Bien, hemos venido desarrollando una serie que se titula Soy amigo de Dios. Estamos hoy entrando a la cuarta parte de nuestra serie. Es una serie que le dio continuidad a la serie 0 kilómetros, que fue la serie que desarrollamos sobre las cartas escritas, o la carta, específicamente la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que es la carta que conocemos como la carta de los Efesios. Y después de que terminamos la carta de los Efesios, nos dimos cuenta de que apareció en escena, especialmente en el libro del Apocalipsis, cuando se escribe a las iglesias que estaban en Asia Menor. Hay una exhortación específicamente dirigida a la iglesia de Éfeso, y nos dimos cuenta que no podíamos terminar nuestra serie solamente con el 6º capítulo del libro de los Efesios, sino que tendríamos que irnos más adelante y ver qué pasó unos años después, al final de los tiempos de la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, en el libro del Apocalipsis, le escribió la exhortación a esta iglesia. Pero esto nos dejó iniciados, nos dejó con ganas de seguir conociendo un poco más de este personaje, del apóstol Juan, de saber quién era Juan, de qué se trata todo esto, y llegamos a investigar un poco más acerca de este gran apóstol, gran discípulo de Jesús, que no solamente sus cartas le han dado contenido a esta serie y le seguirán dando contenido durante unas semanas más, sino que su vida en sí ha sido inspiradora para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con esta serie que estamos desarrollando, que se llama Soy amigo de Dios, donde vimos que Juan, en la primera carta de Juan, lo que se conoce como primera de Juan, que es la epístola o la carta universal de Juan, universal porque se cree que es una carta circulante, que quiere decir que era una carta que le envió para que pasaran de iglesia en iglesia por todo Asia Menor. No iba dirigida a una comunidad específica, sino a toda la iglesia de Cristo, universalmente, incluidos nosotros hoy. Y el apóstol Juan escribió esta carta en su vejez. Veíamos que la escribió probablemente hacia el año 85 después de Cristo. Quiere decir que ya era el anciano Juan. Él mismo escribe: yo anciano en el Señor. Él mismo se presenta como anciano, especialmente en segunda y en tercera de Juan, cartas que no veremos dentro del desarrollo de esta serie, pero que quedarán para que usted las estudie en su casa. Son cartas que se leen en 3 minutos porque son muy cortas, pero profundamente inspiradoras también. Ahora, ¿por qué no vamos a desarrollar esas cartas? Porque son redundantes frente al contenido de toda primera de Juan. Esas sí fueron cartas específicas dirigidas a individuos específicos que tenían iglesias en su casa. Hablando de iglesias en su casa, quiero felicitar a las personas valientes que empezaron esta semana, que pasó sus discipulados en casa o iglesias en casa. Hoy tenemos, para mi felicidad personal, más de 50 personas reuniéndose en casas todas las semanas, y eso a mí me llena de satisfacción, porque nosotros no somos una iglesia muy numerosa, y que 50 personas se estén reuniendo en casas, eso habla de una comunidad muy sólida, de una comunidad que tiene hambre, que tiene sed, que quiere seguir aprendiendo, y que, como he dicho yo, llevan su vida cristiana a mucho más que una experiencia dominical, que es la vida cristiana de la mayoría de los creyentes católicos, cristianos, evangélicos, protestantes, bautistas, presbiterianos de este país o del mundo entero. Y nosotros especialmente somos una iglesia comprometida, no denominacional, no entramos dentro de ninguna de esas, simplemente somos seguidores de Cristo, como cuando Jesús le preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo. No me van a dejar predicar hoy. En Cesarea de Filipo, él le preguntó a sus discípulos: ¿de ustedes quién dicen que soy yo? Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, sobre la roca que es Cristo. Nosotros, como iglesia viva, estamos edificados y fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Juan, el discípulo amado de Jesús, quien asimismo se refiere en los evangelios, o en el evangelio de Juan específicamente, y en las cartas, como el discípulo al que Jesús amaba, es decir, el discípulo del amor. Yo te enseñé varias cosas, déjame simplemente recapitularlas por amor a quienes nos visitan por primera vez y por amor a todos, porque a veces se nos olvida. Yo te enseñé, por ejemplo, que más de 80 veces aparece en las cartas de Juan el término amor, y que más o menos unas 45 veces aparece el término verdad, y que eso nos deja ver que más o menos por cada dosis de verdad debemos dar el doble de amor, por cada dosis de corrección, por cada dosis de firmeza, de carácter, debemos dar el doble de amor. Eso es bien interesante, porque este es el discípulo del amor. Vimos algunos énfasis sobre la vida de Juan que podemos deducir. Uno de ellos que nos gustó mucho es que no hay gloria sin sacrificio. En otras palabras, que no hay resurrección si no hay muerte. Mucha gente quiere resucitar, pero pocos quieren morir. Para resucitar y tener la vida gloriosa, por ejemplo, que tuvo Cristo Jesús, tuvo primero que haber ido al Gólgota, a la cruz del Calvario, y morir en ese lugar.
no te me distraigas, y a esos que están llegando tú les dices, es a las 8, tú así les dices, es a las 8, ¿vale? Entonces, seguimos con Juan. Juan, el discípulo amado de Jesús, nos enseñó varias cosas, pero vimos de Juan, por ejemplo, y por qué admiramos tanto a Juan. Vimos que Juan fue el único discípulo a los pies de la cruz, el único. De los 12 discípulos, el único que tuvo la valentía de permanecer a los pies de su maestro fue él. Los demás se dispersaron, los demás se fueron. Se cree que Pedro estuvo lejos, viendo a lo lejos, pero ninguno estuvo allí a los pies, solamente las mujeres y Juan estaba en ese lugar. Pero también, así como él tuvo ese sacrificio de estar allí junto a su maestro, a los pies de la cruz, viendo cómo le torturaban y cómo le laceraban, él fue el único de los discípulos de Jesús que no murió una muerte martirizada, sino que murió en su vieja edad, en sus últimos días, probablemente también allá en la comunidad de Éfeso. Él no murió en la isla de Patmos, él estuvo exiliado allá, pero cuando ya se deterioró tanto su salud, se cree que lo trajeron de vuelta hacia Menor, y en ese lugar pasó sus últimos días, probablemente en cama bajo el cuidado de alguno de sus discípulos. Pudiera ser Gallo, quizás su amado discípulo Gallo, no sabemos. Acuérdese que yo le meto telenovela al asunto. Entonces déjenme empezar porque tengo mucho para predicarles hoy. Les voy a leer, como siempre lo hago, les voy a leer los pasajes que vamos a leer el día de hoy. Y hoy solamente vamos a desarrollar nuestra enseñanza a partir de 3 pequeños versículos. No hemos avanzado mucho, sigo en la primera hoja de Primera de Juan y no he podido avanzar, y llevamos aquí ya 5 semanas con ustedes. Y vamos aquí, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, yo te doy gracias por estos 3 pasajes. Gracias porque a partir de aquí vamos a sacar una cantidad de cosas que van a enriquecer nuestra vida, gracias a que tú, Espíritu Santo, revelas tu palabra a tus hijos, porque este es el único libro, Señor, creemos nosotros, que tiene permanentemente a su autor a nuestro lado. No solamente la podemos leer, sino podemos consultar a su autor en cualquier momento y en cualquier lugar para que nos explique algo que no entendamos. Y hoy háblanos tú, Señor, hoy revélanos tú tus verdades, habla a nuestros corazones. Yo te pido que cambies y transformes vidas, que rompas paradigmas y que nos permitas seguir creciendo y avanzando como comunidad a partir de esta importante enseñanza. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Déjame contarte una historia antes de continuar, o hablarte un poco algo acerca de la vida. La vida evidentemente está llena de transiciones, de etapas, de momentos. La vida se caracteriza por avances. Yo te he hablado del progreso, yo te he hablado de que lo único constante en este universo es el cambio y es la transformación. A veces hablamos de transformación como algo bueno, pero tú puedes ser transformado también en algo malo. El cambio y la transformación, tú no tienes que hacer nada para que ocurran. A veces te dicen, no, es que el cambio, el poder del cambio, el poder de la transformación, no. No hagas nada y vas a ser transformado. Quédate en un sillón y yo te voy a mostrar cómo te vas a empezar a transformar si toda tu vida te quedas en un sillón. La transformación es natural. Lo que no es natural es el progreso, es progresar. Y se supone, escúchame bien, que en cada etapa de tu vida, no importa cuál sea, tú debes progresar. Aún aquí debería haber progreso. Para nosotros los cristianos hay progreso porque el apóstol Pablo dijo, para mí la muerte es ganancia. O sea, tú ganas cuando mueres, hay progreso en la muerte. Para el Hijo de Dios hay progreso en la muerte. Cada etapa de la vida debe tener progreso. Tú no puedes ir para atrás, tú tienes que ir en avance, tienes que ir progresando. Pero algo importante a lo que quiero hacer referencia en esta mañana es que cada etapa, escúchame bien, cada etapa que nosotros vivimos en nuestra vida tiene unas cosas propias de esa etapa. Uno no se puede llevar cosas de una etapa a la otra. Hay cosas de cierta etapa que ya no están bien para la otra etapa. Entonces, por ejemplo, yo me casé muy joven, yo me casé a los 17 años, fui padre a los 17 años. Obviamente me adelanté a algunas etapas, pero asumí las consecuencias, puse el pecho y aquí estoy. Y tengo una hija maravillosa que ya va a cumplir 18 años porque puse la cara a mis acciones. Pero cuando yo entré en esa etapa y cuando yo me casé, ¿tú qué crees? Que todos mis amigos, ¿qué hacen los pelados a los 17 años? Rumbear, tomar traguito, que las niñas, que esto, que el fútbol, que la vaina, que el PlayStation, va a depender del avance o de la madurez que tenga, pero en esa edad, entre los 17 y los 20 años, pues nadie está pensando en establecer un hogar y en hacer familia.
Pero cuando yo me casé con Cata y nos fuimos a hacer vida juntos y empezamos a ser padres y empezamos a ejercer paternidad, a mí me llamaban mis primos, me llamaban mis amigos con los que yo salía y rumbeaba y me la pasaba bien cuando no estaba con Cata. Y entonces había algo acerca de la etapa en la que yo ya me encontraba que ya no coincidía o que ya no era compatible con la etapa anterior. No sé si me hago entender. Entonces mis amigos no entendían, ahora se volvió de mejor familia, pero no entendemos, ahora ya no somos sus amigos, no, pues ahora mejor dicho, ahora quién se lo aguanta, ahora ya no sale con nosotros, nos olvidó, se olvidó de la familia, se olvidó de los amigos. Pero tú tienes que entender que no es que yo esté despreciando eso, sino que hay cosas de esta etapa que son propias de esta etapa, que ya no vienen con lo anterior. Ya no coincide. Yo ya decidí hacer una vida con ella, entonces en este caso, cuando me llaman mis amigos, yo les digo, no, mira, estoy con mi esposa. Por eso la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Uno tiene que dejar. Por eso esos matrimonios que se han casado, pero que la mujer sigue pegada con el cordón umbilical a la mamá, eso no funciona. O al papá, no funciona. Y es una de las crisis más grandes que hay en los matrimonios son esas. Cuando yo doy consejería, es que todavía los papás están metidos en la casa, los dos. Los del hombre, que mi bebecito, que el niñito, que no, que entonces llega la mamá a la casa, se le mete al closet, quiere ver cómo tiene mi hijo tiene los calzoncillos, la mujer no le dobla los calzoncillos, aquí no le planchan la ropa como yo se la plancho. Cada etapa tiene cosas propias de cada etapa. Cada relación tiene cosas propias de cada relación. Cuando yo no estaba con Cata, yo estaba con mis amigos, yo me relacionaba de una manera con ellos, pero cuando yo entré a tener una relación con Cata, había cosas que o estoy con mis amigos o estoy con mi esposa, pero no puedo hacer las dos cosas, porque cuando hice las dos cosas casi acabo mi matrimonio. Un día me llamó y me dijo, cuando llegues ya no voy a estar en la casa. Y yo me demoré desde la 56 Sur con Boyacá hasta Villa Magdala en la 159 con 19, 25 minutos en una moto Biwis de 100 centímetros cúbicos. O sea, usted calcule. Yo les he dicho que yo soy querubín, que ni apóstol ni pastor. Ahí fue que me salió el querubín, sí, ahí se activó. Y yo no sé yo cómo llegué, y ella todavía no se había ido, y bueno, gloria a Dios no se fue, pero para que ella permaneciera a mi lado, yo tuve que ser radical y tomar decisiones radicales y decidir de manera definitiva que cosas que quizás eran buenas en esta etapa de mi vida, ya en esta etapa de mi vida no iban a ser buenas. Las tenía que dejar atrás. No podía seguir aquí y allá, aquí y allá. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con soy amigo de Dios? Tiene todo que ver con soy amigo de Dios y ahorita más tarde voy a volver a eso. Pero quiero, antes de eso, para que hagamos referencia a lo que yo te acabo de leer, que pensemos y recordemos un poco de dónde venimos. Si tú te acuerdas, Juan escribió esta carta con un objetivo, y es que tú y yo seamos amigos de Dios. El propósito de la carta de Juan es que tú y yo podamos ser así como él era amigo de Dios, porque él nos dijo, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo sentí, y yo te escribo esto para que tú también puedas tener ese tipo de relación con él, para que tú también puedas ser su amigo. Y empezó diciéndonos, lo primero que tú tienes que hacer es amar a Dios. Y hablamos del amor a Dios y hablamos de la importancia de amar a Dios y hablamos de la importancia de que todo lo que hagamos en nuestras vidas se relacione con el amor a Dios. Y después de que Él nos dice ama a Dios, nos dice algo tremendo, que lo vimos la semana pasada, que fue que ama a tu hermano. Porque cuando amas a tu hermano, amas a Dios. Porque cuando amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Si amas a Dios, tienes que amar más a tu hermano. Y nos habla del amor. Y este es el discípulo del amor. Y este es el discípulo que 85 veces en sus cartas habla del amor. Y es repetitivo en el amor, y el discípulo amado de Jesús, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor, y Dios es amor. Pero de repente nos genera un cortocircuito, por eso es que a veces, hablando con César, por ejemplo, que hemos estado trabajando esta semana, me dice, uy, pues que yo no entiendo usted cómo hace para coger un pedacito de la Biblia y enseñar tanto. Uno tiene que ver con esos ojos de la fe, coger el libro y verlo con esos ojos de la fe, porque si no uno se lee esta carta en un día y no pasó nada. Pero si la escudriñamos como la escudriñamos acá es donde empieza a generar transformación en nuestras vidas y vamos leyendo y dice ama a Dios, ama a tu hermano, ama a Dios, ama a tu hermano, ama a Dios, ama a tu hermano y de repente nos dice no ames. El discípulo del amor de repente nos dice no ames. Tú te tienes que parar ahí. O sea, si Juan de repente en su narrativa cambia dramáticamente y de decir ama, 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 ama y dice no ames. Hay algo importante ahí, algo cambió, hay algo que quiere llamar nuestra atención Juan, hay algo que quiere que Juan, que tú y yo veamos, que nos demos cuenta. Entonces vamos a darnos cuenta que nos está diciendo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Y a mí esto me empieza a generar un cortocircuito, ya te voy a decir por qué. Dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué de repente me vienes de decir, ama a Dios, ama a tu hermano si es chiquito, ¿te acuerdas, hijito? Ama a tu hermano si es joven, ama a tu hermano si es padre, ámense unos a otros, en las diferencias ámense, si no son iguales ámense, si no piensan igual ámense, si no creen lo mismo ámense, así se peleen ámense, si tienen diferencias ámense. Y de repente dicen, no ames al mundo. ¿Por qué, Juan? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa si amamos al mundo? ¿Cuál es el riesgo de amar al mundo? Es la primera pregunta que yo me hago. Y sigue diciendo el apóstol, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira, yo no soy muy inteligente. O sea que, por ejemplo, estoy seguro de que tú has notado esto antes que yo. Aquí en esta iglesia hablamos de que Dios amó al mundo. Aquí en esta iglesia hablamos de que tenemos que amar al mundo. Aquí yo te he predicado y te he dicho, esto no se trata de amarnos aquí entre nosotros, sino se trata de amar a los que están afuera. Aquí en esta iglesia te he enseñado que ames al mundo, que ames a la gente que está afuera, que Jesús vino afuera, que si Jesús viniera hoy no vendría. Y de repente Juan nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero pastor, ¿cómo así que el amor del Padre no está? Si usted nos ha enseñado que el amor de Dios es un amor incondicional. Pero si usted nos ha dicho, pastor, que el amor de Dios es sin condición, y aquí lo cantamos, amor sin condición. Reckless love, ¿no? Y nos gusta la canción. Y Él deja las 99 y va por ti. Y Él tumbará montes y derrumbará muros y hará lo que tenga que hacer por alcanzarte. Pero ¿cómo así? O sea, si amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que entender esto. Y por eso me voy a detener todo el día de hoy en esto. Porque no podemos tener la teología correcta, porque no nos podemos confundir, porque tenemos que ser capaces de mantener intacta nuestra teología de Iglesia Viva, que creemos en el amor incondicional de Dios, a pesar de que aparezcan pasajes como estos que han sido sacados de contexto. ¿Te acuerdas que hablamos hace 8 días de que una de las cosas más dañinas es cuando se sacan textos de contexto? Que hay personas que predican esto, entonces cogen y hacen una prédica solo con esto. Si alguno ama al mundo, escúchame, Gina, si tú en tus orquestas cantas Jorge Celedón, el amor del Padre no está en ti. Dorian, si con el bajito te tocas una de Soda Stereo, hermano, el amor del Padre no está en ti. No me vas a venir a la iglesia contaminado, viejo. Aquí no me vengas a tocar el bajo que es santo. Y no me vas a venir aquí a tocar las palabras de mi padre cuando tocas las notas de Jaco Pastorius, allá en tu casa. No, viejo, así no funciona. No vas a tocar nada de Jimi Hendrix, que eso es del diablo, eso es de Satanás. Porque eso es lo que nos han enseñado. O sea, lo que a mí me enseñaron cuando yo llegué a los pies de Cristo es que si amas el mundo, Dios no te ama. Si tienes arte que no sea firmado por un cristiano, eso es del diablo. Si escuchas música que no es de un cristiano, eso es de Satanás. Si ves películas de Hollywood que no sean de Juan 3:16, te vas a ir para el infierno. Y entonces cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo hace bastantes años, yo me acuerdo que fue una vez alguien a nuestra casa y empezó a hacer como un inventario. Mire, ese cuadro, ese señor, ese le quedó el ojo mirando para la derecha, eso es espíritu de visco. Usted va a tener hijos viscos, bote ese cuadro. Y uno, uy, fue madre. Sí. Y entonces había una artesanía que era una mujer como gordita y dijo, puede entrar el sobrepeso a su casa si tiene aquí arte en sobrepeso, boten eso. Y yo tenía una raíz hermosa que yo había conseguido, una raíz. A mí me gustaba mucho ir con mi papá a hacer camping y a pescar y nos íbamos a los lagos y ríos y nos gustaba mucho ese plan. Y alguna vez, no me acuerdo, conseguí como una raíz de un árbol que tenía la forma de una culebra hermosa, pero era una raíz. Y formaba una culebra y la teníamos ahí, ¡Satanás! Eso es del diablo, la serpiente antigua, una bolsa, rápido, echen eso en una bolsa. Y uno, sí. Y eso para mí fue, no, ustedes se ríen porque o les parece inverosímil o lo han visto, una de dos. Pero nosotros nos tocó eso. Y uno ve, mi culebrita, y la gordita, y los cassettes, ay, los cassettes, todo cassette que no fuera de Marcos Witt, hermano, para la hoguera.
Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, no hemos sabido interpretar el corazón de la Escritura. No hemos sabido unir todo el consejo bíblico y entender las verdades de Dios y ponerlas en contexto en un mundo como en el que vivimos y entender qué fue lo que hizo nuestro Salvador, que se hizo hombre, que vino al mundo por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra mundo, la misma palabra mundo a la que se refiere Juan 3:16 o Juan en Juan 3:16 y la misma que se utiliza acá es la palabra cosmos. Es una palabra griega que quiere decir el universo, que quiere decir la tierra, que quiere decir el sistema en el que nos encontramos. Y quiero que entiendas algo. Más que hablar del mundo, más que hablar de personas, más que hablar del deporte, más que hablar del arte, más que hablar del entretenimiento, más que hablar de la música, de lo que está hablando el apóstol Juan es de ti. O sea, él no está hablando de los sistemas del mundo, aunque sí toca el sistema del mundo, él está hablando de ti. Dile al de al lado, está hablando de ti. O sea, nos encantan estos pasajes porque nos paramos en una posición de jueces a ver qué es del mundo. Y hemos hecho como esa línea entre lo mundano y lo religioso. Lo secular y lo religioso. ¿Esto es de Dios, pastor? ¿Cómo así que esto es de Dios? Pues ¿quién lo hizo? El diablo no puede crear nada porque el diablo no es creador. Todas las cosas fueron creadas por Dios en 7 días, en 6 días y en uno descansó. Y cuando dice que descansó es porque descansó. Quiere decir que hoy Dios no está creando nada. Si tú le estás pidiendo a Dios, Dios crea algo, no, Él ya creó todo. Todo está creado. Nosotros lo estamos destruyendo, pero Él ya lo creó. Porque Él nos puso para ser mayordomos, para gobernar sobre esta tierra y la estamos destrozando. Estamos siendo malos administradores, malos mayordomos. El problema más grande del ser humano es un problema de mayordomía, de administración, en su vida, en su casa, de sus recursos, de sus dones, de sus talentos, de su cuerpo y de la forma como se enfrenta al sistema del mundo. Entonces yo me echo la pregunta, ¿cuál es el concepto del mundo? ¿Cuál es el concepto del mundo? Pregúntale al que tienes al lado, ¿cuál es el concepto del mundo? Sí, mira, esto es demasiado importante. Porque si tú no entiendes esto, tú vas a seguir pensando que si tus letras DALIs no tienen Jehová, ¿has visto? Voy a montar una peluquería, pastor. ¿Qué nombre le pongo? Tijeretazo Giré. Y uno es como, sí, Miscelánea El Shaddai. Fotocopias Jehová Rafa. Y ya la gente cree que no haciendo nada, porque tiene nombre cristiano, comillas, ya, voy a prosperar. Y entonces van a la Cámara de Comercio, le voy a poner Miscelánea Giré. No, hay 750,000 en Colombia, señor. Busque otra. Entonces, Miscelánea Jehová es mi Giré. Ah, es así, listo, tan. Y ya. Eso es del mundo, eso es de Dios, señor. No, eso no es ni del mundo ni de Dios. Para mí eso es usar el nombre de Dios en vano, más que muchas otras cosas. Porque eso no es un amuleto. El nombre de Dios no es un amuleto que pones en el nombre de tu local. El nombre de Dios es alguien a quien tú te rindes todos los días porque tienes temor y temblor de Él, porque Él es Dios soberano. Entonces la pregunta o la respuesta entre cuál es el concepto del mundo nos la da Juan. Todo está aquí, yo no me voy a salir de aquí, solamente después voy a tomar unas referencias de los evangelios para soportar un punto importante con el que voy a querer cerrar. Pero todo está aquí. El mundo del que Él nos está hablando está aquí, no hay que ir muy lejos para mostrarte y probarte que Él no está hablando ni de Soda Stereo. Es más, anoche con Cata nos sentamos en la sala porque Benjamín se fue a casa de mis papás, Rebeca se fue a quedar a casa de María Jimena, estuvimos solos, llevamos cansados de hacer adecuaciones todo el día y le dije, uy Cata, estoy cansado, vamos a la sala y nos sentamos en la sala un ratico, ponemos musiquita, nos relajamos, nos tomamos un vinito juntos. Ay, usted toma vino, eso no es del mundo. Bueno, ya ahorita volvemos a eso. Sí. Sí, no vayas a Carulla, no comas, no merques, porque entonces nos sentamos y pusimos musiquita y pues te tengo una noticia, no puse Marcos Witt, ni Marcos Barrientos, ni Hillsong, sino pusimos un popurrí de rock en español de los 90s. Y por ahí en mi Facebook puse algunas cosas y algunos le dieron like y yo soy muy intencional, ¿sí? Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas, ¿sí? Y algunos le dieron like porque saben y otros, ay, el pastor en qué andará, quiero ver esa prédica mañana.
Y entonces le dediqué a mi esposa la canción de Miguel Bosé de Te Amaré, que nos encanta. Hemos ido a los conciertos de Miguel Bosé. Estuve el año pasado en el concierto de YouTube. Ese soy yo, ese es tu pastor. Yo no, mira, para mí vivimos en el mundo. Yo no amo las cosas del mundo, yo simplemente disfruto el mundo en el que vivo y ya te voy a hablar un poco más acerca de eso. Eso, vamos para adelante. Y entonces no le voy a decir qué pasó después de la musiquita y los videntes, eso sí necesita un poquito. No tiene pastor eunuco, por si acaso. Gloria a Dios. Sigamos. Cata, y sigue, por favor, sigue. Ella empieza aquí. Enfóquese, pastor, enfóquese. ¿Cuál es el concepto? Entonces él nos da la respuesta y te la voy a leer. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, él dice, no ames al mundo, dice así, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, y dice lo que hay en el mundo. Por si acaso, él dice, voy a decirte que no te estoy hablando ni del carro, ni de la casa, ni del deporte, ni de Soda Stereo, ni te estoy hablando de YouTube, ni te estoy hablando de Miguel Bosé, ni te estoy hablando del Casillero del Diablo, no, te estoy hablando de ti, de tu actitud hacia el mundo, de tu corazón, porque todo sucede es aquí adentro, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, lo que sale, lo que contamina al hombre. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, y lo pone, o sea, él se asegura de decir qué es lo que hay en el mundo, y dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero la palabra mundo aparece 6 veces en estos 3 pasajes, aparece muchas veces. Y de repente quise traértelo en la versión del mensaje porque nos abre un poquito más los ojos y dice lo siguiente, dice prácticamente todo lo que sucede en el mundo, y lo pone entre paréntesis, desear los caminos propios. Vamos para allá. ¿Qué es desear los caminos propios? Hablemos un poquito de eso. Lo primero que el apóstol Juan dice que está en el mundo y que yo no debo amar, escucha, esto es lo que tú no debes amar. No es la música, no es el palo en forma de culebra, no es el arte de la gorda de Botero, no, esto es un problema interno, es un problema del corazón, es un problema del alma del ser humano y de su actitud hacia las cosas que están en el mundo. Entonces él te está diciendo, lo primero que tú no debes amar son tus propios caminos. O sea, el mundo no gira alrededor de ti, es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, lo primero que tú no debes desear y anhelar es que el mundo gire alrededor tuyo. Tú no eres el centro del universo, no puedes seguir esperando y queriendo que todo lo que suceda en este mundo sea a tu favor, que tú seas el beneficiario de todo lo que tú haces en tu vida. Es más, te tengo una noticia, si tú no has encontrado tu propósito de vida, que es una de las cosas de las que hablamos mucho en esta iglesia, y tú todavía crees que tú eres el máximo beneficiario de tu propósito de vida o de tu proyecto de vida, estás equivocado. Tienes que buscar tu proyecto de vida fuera de ti. Porque el proyecto de vida está fuera de nosotros, los beneficiarios de nuestro proyecto de vida tienen que ser otros. ¿Sabes quién es el beneficiario de mi proyecto de vida? Tú, no soy yo. Esto no se trata de mí, esto se trata de ti. Ahí yo supe que encontré mi proyecto de vida. Cuando yo iba a una oficina todos los días a llenarme los bolsillos, yo me sentía incómodo, yo decía, esto no puede ser, yo no puedo estar en esta tierra para acumular y acumular y acumular. Yo llegaba a esta tierra con algún propósito mayor y me di cuenta que mi propósito estaba en impactar la vida de otros. Y tú donde estás puedes impactar la vida de otros, así vayas a una oficina. Porque esto no tiene que ver con el lugar donde estás, sino tiene que ver con la actitud del corazón. Entonces lo primero que Juan está diciendo es, no ames tus caminos propios, no desees tus propios caminos. No hagas que el mundo gire alrededor de ti, no hagas que las cosas se traten de ti, no se trata de ti, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Pregunta, ¿cuánto de lo que tú haces todos los días se trata exclusivamente de ti? ¿Y cuánto de lo que haces se trata de otros? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Mucho o muy poco? Número 2, querer todo para uno mismo. O sea, lo primero que Juan está diciendo es, tú no puedes desear tus propios caminos. Lo segundo que está diciendo es, tú no puedes querer todo para ti mismo. Pregunta, ¿hay problema en tener, hay problema en las cosas que este mundo ofrece, hay problema en un carro, hay problema en una casa, hay problema en ir a un restaurante?
No. El problema es cuando todo lo que tú tienes lo quieres para ti. Nuestro Dios no fue un Dios egoísta, nuestro Dios es un Dios que se dio a sí mismo. Desde el momento de la creación Él se dio. ¿Tú has leído en la Biblia alguna vez donde dice que Él es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Tú has entendido ese concepto? Él fue crucificado antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. ¿Por qué Jesús fue crucificado antes de la creación del mundo? Porque en el momento en el que Dios decidió que nos iba a crear, ya puso el plan de redención porque sabía que íbamos a fallar. Si Él no se hubiera querido dar a sí mismo por nosotros, fácil, no nos hubiera creado. La máxima manifestación de amor estuvo en la creación, cuando Él se dio a sí mismo. Con sus propias manos Jesús vino y creó la tierra que más tarde lo iba a crucificar. Esto es profundo. Con sus manos, el Verbo se hizo carne, dice la Biblia, Juan 1:1. El Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo caminó entre nosotros. Y dice Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó? Con la palabra. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. ¿Y quién es la palabra? El Verbo, Jesús. Jesús creó. Jesús con sus manos creó. Jesús con su palabra creó. Imagínate tú, Jesús, creando lo que más tarde iba a significar que Él fuera a la cruz. Jesús pudo haber dicho, no, yo no voy a crear esto. Esto me va a implicar dolor, esto me va a implicar ir a la cruz. Pero lo hizo aún así por amor. Ese es nuestro maestro, es nuestro amigo. Yo no me puedo parecer a Él si yo quiero todo para mí mismo. Si yo sigo creyendo que todo se trata de mí. Si seguimos viviendo la vida frente a un espejo. Te tengo una noticia, hay que quitar el espejo. Cuando tú quites el espejo y empieces a mirar a los demás y a ver las necesidades de los demás, cuando dejes de centrarte tanto en ti mismo y empieces a mirar a otros, vas a empezar a identificar necesidades y eso va a producir varias cosas en tu vida. Lo primero, vas a ser más agradecido, porque cuando yo empiezo a ver el dolor de otros, cuando yo empiezo a ver las necesidades de otros, mira, mi matrimonio es lejos de ser perfecto, lejos de ser perfecto, básicamente por mí. Yo soy el que lo daño. Pero cuando nosotros nos sentamos y aconsejamos parejas, que lo hacemos mucho, todas las semanas quizás, y escuchamos los problemas que muchos de ustedes tienen, digo, gracias, Señor, no por tus problemas, gracias porque no tengo esos problemas. Pero si yo no estuviera viendo las necesidades de otros, si yo estuviera en un espejo solamente, ya me habría divorciado, porque estaría metido en mis problemas. Porque cuando tú te pegas a mirarte a ti mismo al espejo todo el día, vives insatisfecho, nada te gusta, nada te alcanza, nada te sirve, nada es suficiente por estar tan enfocado en ti mismo. Pero cuando tú quitas ese espejo y empiezas a mirar a los demás y empiezas a ver la necesidad alrededor tuyo y empiezas a ver a tus hermanos con necesidad y empiezas a ver que la gente que te rodea también es imperfecta y también tiene problemas y también tiene dificultades y también falla, empiezas a ser más agradecido, empiezas a valorar mucho más lo que tienes y empiezas a ver sobre todo cómo con lo que tienes puedes ayudar. Y fíjate cómo cambia el chip. Antes ya no tengo, no alcanza, no puedo, y de repente ya no solo no tengo, sino tengo para dar. Voy a coger un papelito de kilo de amor y voy a traer. Así cambia nuestra vida, así se transforma nuestra vida. Y por último, querer parecer importante. Lo primero que nos dice Juan que fue desear los caminos propios, lo segundo es querer todo para uno mismo, y lo último que él nos dice que tiene que ver con el sistema de este mundo es querer parecer importante. Es esa apariencia, ese es vivir de las apariencias, es querer aparentar, es querer ser lo que no soy, es querer mostrar lo que no soy, es la hipocresía. Vivimos en un mundo de apariencias, vivimos en un mundo que muestra todo el tiempo una fachada, que todo el tiempo muestra lo que no es. Yo te he contado, yo viví un año en Barranquilla. Amo a los barranquilleros, amo a los costeños, mi pastor es barranquillero. ¿No te has dado cuenta que muchos de los pastores que nos han visitado vienen de la costa? Y los amamos, son tremendos. Y vivimos un año en Barranquilla, pero yo creo que el barranquillero sufre más de eso que el bogotano, de las apariencias. En Bogotá hay esos problemas grandes en Bogotá, pero creo que allá es peor.
Y nosotros llegamos y el conjunto en el que vivíamos, yo he contado esto, el conjunto en el que vivíamos, yo llegué con mi carro modesto, hoy ya no lo tengo, pero en ese tiempo tenía mi carrito modesto, y entramos a ese conjunto que habíamos arrendado allí el apartamento, y eso eran unas camionetas, o sea, a mí me daba pena parquearme, yo decía, sí, yo me sentía como los Picapiedra, como sí, y yo decía, uy, qué oso, o sea, ¿dónde nos metimos? Y después llegábamos al colegio de los niños, yo llevaba a los niños al colegio y llegábamos y había una fila de unas super mega camionetas, pero una cosa brutal dejando a los niños y no, ¿dónde metimos los niños? O sea, nos metimos 3 estratos arriba de lo nuestro, ¿qué es este asunto? O sea, vivimos 3 estratos arriba, el colegio es 3 estratos arriba, nosotros no tenemos, mira esos carros, mira la gente, mira la pinta impecable, se subía la gente al ascensor, yo en chanclas y despeinado, despelucadísimo, no crea. Y se subían esos manes oliendo. Yo no me echaba perfume porque yo sabía que algo cogía del que se subía. Eso sobraba algo para mí. Y de repente nos empezamos a dar cuenta de cosas tremendas. Por ejemplo, lo primero que vimos fue en el ascensor, en el mismo ascensor donde se subía la gente súper emperifollada y tal. Los mismos de los carros, megacarros que había al lado mío, aparecían en el ascensor debiendo 6-7 meses de administración. Luego me llama la rectora del colegio de los niños y me dice, Felipe, me hablaron de ti, me dijeron que eras un gran profesional, que has trabajado en grandes multinacionales y yo necesito una asesoría tuya. Y yo por dentro, déjame ver mi agenda, pero gloria a Dios, porque yo no tenía trabajo y no tenía cómo pagar el colegio de los niños. Nosotros estábamos en una crisis en ese momento bien dura y ella me dice, yo no tengo plata porque el colegio está pasando por una situación difícil, pero podemos que tú me hagas unas consultorías y cruzamos con el colegio de tus hijos. Y yo, sí, porque así funciona el Señor. Y así pagué el colegio de mis niños un año no pagué un peso, sino lo crucé siempre con mis servicios. Pero en la asesoría que yo le hacía al colegio, nos dimos cuenta que el problema más grande y lo que estaba quebrando al colegio era la cartera. Esos papás que llevaban los megacarros a sus hijos debían 6, 7, 8 meses, un año de pensión. Apariencias. Puedo tener el supercarro porque es lo que se ve, la ropa tiene que estar impecable porque es lo que se ve, compro la mejor colonia porque es lo que se huele, no importa que de puertas para adentro la casa esté caída, no importa que no haya para pagar porque eso no lo ven, no importa que deban el colegio de los niños, no importa que me lo devuelvan a casa porque eso no sé, pero es la apariencia, y el ser humano vive en las apariencias, vivimos muchas veces una vida de apariencias, queremos aparentar lo que no somos, esto se tiene que romper. Entonces Juan lo que está diciendo es, ves que no tiene nada que ver con la música que escuchas, no tiene nada que ver con si te tomaste un vino o no te tomaste un vino, si mi corazón está bien, si mi corazón está sano, si yo tengo bien alineados mis principios, yo no tengo problema con eso, tiene que ver es con unos problemas profundos del corazón del ser humano, y eso es lo que Juan nos está diciendo, no ames eso, no ames, por favor, no ames tus caminos propios, por favor, no ames que todo sea para ti, no se trata solamente de ti, y no ames el vivir una vida de apariencias, el querer parecer importante, el querer parecer alguien que tú no eres. Y en otras palabras, un pasaje que históricamente, que tradicionalmente se ha utilizado para condenar las cosas del mundo, sacado de contexto, no tiene nada que ver con el mundo. No tiene nada que ver con el mundo. A veces no entendemos la escritura. Jesús dijo, no erráis por esto porque desconocéis las escrituras e ignoráis el poder de Dios. Si nosotros no entendemos la esencia de las escrituras, no vamos a entender nada. Ese pasaje que acabamos de leer, esos 3 pasajes que acabamos de leer no tienen nada que ver con el mundo, tienen que ver todo es con el Padre. Se trata absolutamente del Padre. No trata del mundo. No podemos desviar nuestra atención al mundo. Él no nos está diciendo el problema es el mundo, Él nos está diciendo el problema es que no estás alineado con el Padre. El problema es que te casaste con Catalina y quieres seguir tomando cerveza con tus amigos. El problema es que ahora conoces al Padre y quieres seguir enredado en los asuntos del mundo. Hay un tiempo para cada cosa, hay un momento para cada cosa. Cuando llegas a los pies del Señor y quieres caminar de su mano y ser su amigo, hay cosas que ya no están bien, hay cosas que nos toca dejar atrás, hay cosas que nos toca decirle no.
¿Está mal? ¿Es satánico? ¿Es diabólico? No, pero no está con mi relación con mi Padre. Ya no juega con este momento de mi vida. Ya no tiene nada que ver con este tiempo en el que me encuentro. Y mira lo que continúa diciendo el 16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre. Eso no viene del Padre. O sea, él no está tratando de desviar nuestra atención hacia el mundo. Él está tratando de llevar nuestra atención hacia el Padre. Él nos está diciendo, esas cosas no vienen del Padre, no tienen nada que ver con el Padre. ¿Qué hace un padre? Es la pregunta que nos podríamos hacer en esta mañana. ¿Por qué nos está hablando del Padre? ¿Cuál es el rol de un padre? ¿Qué hace el padre en la vida de un hijo? ¿Qué hace uno como padre en la vida de un hijo? Muchas cosas, pero te voy a decir una fundamental. Un padre provee identidad. El Padre provee identidad. Pruébemelo, pastor, quiero verlo, te lo voy a probar. Mateo capítulo 3, y te lo leo aquí. Primero vamos a Juan 13, y después vamos a Mateo. Este es uno de los pasajes que a mí más me humilla en lo personal, que me lleva a tener un corazón humilde y que me muestra la humildad de mi Señor. Porque Juan 13, yo te lo he leído, es el momento en el que Jesús lava los pies a sus discípulos. Es el momento en el que Jesús se encuentra en el aposento alto con sus discípulos previo a su crucifixión. Es aquí en Juan 13 donde yo te leí que él más tarde dice que uno lo va a traicionar y que Juan está acostado sobre su hombro. ¿Te acuerdas? En el mismo día, en la misma cena, en el mismo momento en el que alguien iba a salir como el traidor de Jesús, en ese mismo momento dice la Biblia que sabiendo Jesús, dice Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre, diga el Padre, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo esto, ¿sabes qué hizo él? Se ciñó la toalla, se arrodilló y lavó los pies. ¿Sabes quién hace eso? Alguien que tiene bien clara su identidad. Te voy a poner un ejemplo que espero no sea sacado de contexto para que me entiendas. Yo siempre he sabido quién soy. Si hay algo que siempre he tenido claro es que a mí me gustan las mujeres. Siempre. Entonces yo era un man que no tenía problema en cuando veía a otro hombre bien pintoso, y si estoy con mi esposa, ¿qué man tan pinta? Y si estaba con un amigo, ese man tan pinta. Pero en este mundo en el que vivimos, ese es gay. Ese es un gay, porque reconoce la belleza del ser humano. Porque puede decir una mujer hermosa, una mujer hermosa, una mujer hermosa, un hombre... Bueno, por fe, arriba habrá alguno hermoso. Y por ejemplo, yo no tengo problema en poner una camisa rosada. De golpe a veces tú me ves con una camisa rosada, unas medias rosadas, porque sé quién soy. Y no me preocupa que así eran en el colegio, ¿no? Ay, tú que no sabes quién eres, yo sé quién soy. Porque sabiendo de dónde venía y a dónde iba. Eso es identidad. Cuando uno sabe quién es, uno va firme en la vida, no importa lo que digan. Esa identidad me la dieron mis padres, esa identidad me la dio mi papá, yo aprendí yo quién era. Yo aprendí esa identidad. Yo aprendí a amar a una mujer porque yo lo voy amando a mi mamá. Entonces tuve el modelo correcto, ¿ves? Mi padre me proveyó esa identidad correcta. Cuando tú tienes esos problemas de identidad, entonces ahí es donde se empieza a flaquear el asunto. Y eso extrapólalo a cualquier otra área de la vida. Jesús, como sabía quién era, les lavó los pies porque él no, el sirviente, el esclavo Jesús. Soy Dios. Soy el rey del universo, soy tu creador, yo te hice, lo que tú hagas por mí no define mi identidad, estaba diciendo Jesús, por eso te puedo lavar los pies, por eso te puedo servir, por eso tú me ves a mí y a mi esposa echando trapero, echando pincel, echando brocha, haciendo lo que tengamos que hacer, lavando baños, porque eso a mí no me quita quién soy yo como hijo de Dios, eso no me da mi valor, eso no me provee a mí mi identidad. Ahora, ¿de dónde vino la identidad de Jesús? ¿De dónde vino esta seguridad? Yo te voy a mostrar de dónde vino esta seguridad. Vino en dos momentos fundamentales en su vida. La primera está en Mateo capítulo 3.
Mateo capítulo 3 nos habla de cuando Jesús fue bautizado, el inicio del ministerio de Jesús. Y estaba Jesús en ese momento cuando Juan el Bautista lo fue a bautizar en el Jordán. Y dice así, Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz, hubo una voz de los cielos que decía, estaba hablando el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira, la primera voz que apareció sobre el ministerio de Jesús fue la voz del Padre. Fue un papá diciéndole, hijo, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Todo lo que tú hagas me hace feliz. Todo lo que tú hagas me hace sentir feliz. Qué importante que nosotros como padres le digamos eso a nuestros hijos. Hijo, por encima de cualquier cosa, vas para la universidad, hijo, tú eres mi Hijo amado y todo lo que hagas me complace. Entonces ese hijo se va con identidad. Y cuando aparezca el amiguito, hey, ¿te querés meter un pasecito ahí de vareta? No, viejo, yo sé quién soy, hermano. Yo sé quién soy. Eso es lo que hace la identidad. Entonces yo no termino amando esas cosas del mundo de las que nos habló Juan, porque es que yo estoy bien firme con mi Padre. O sea, lo que Juan nos está diciendo hoy es, tú no puedes ser amigo de Dios si antes no tienes una relación con el Padre. Lo primero es que tú conozcas al Padre, es lo que está diciendo Juan. Que tengamos esa relación íntima con el Padre. Y fíjate que unos años más adelante, esto fue empezando el ministerio de Jesús, quizás unos 2 años y medio, 3 años más adelante, en el relato del Monte de la Transfiguración, que te lo he leído varias veces, unos capítulos adelante en el libro de Mateo, unos años adelante en la vida de Jesús, las mismas palabras, palabra a palabra. Pocas veces vemos esto en las Escrituras con tanta similitud. Las mismas palabras en el Monte de la Transfiguración, Mateo capítulo 17, versículo 5, dice así, mientras él aún hablaba, una nube de luz. ¿Te acuerdas que estaban en el Monte de la Transfiguración? Que yo te he contado que en ese monte estaban 3, Pedro, Juan y Jacobo, la rosca de Jesús. Estaban ellos allá arriba en el monte. Cuando ellos estaban ahí en el monte, apareció ¿quién? Elías, y apareció Moisés, y delante de Moisés y Elías se abrió el cielo, apareció la voz audible de Dios, y esa voz audible dijo lo siguiente, dijo, mientras él aún hablaba, he aquí una voz de la nube que decía las mismas palabras que cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y solamente le añade, a él hoy. Como quien dice, allá lo hice por él, acá lo hago para ustedes. Cuando lo bauticé lo afirmé a él, ahorita lo hago para que ustedes sepan que él está por encima de Moisés y por encima de Elías, el máximo profeta del Antiguo Testamento, la figura más fuerte del judaísmo, Moisés. Por encima de ellos dos está diciendo la voz del cielo, está mi Hijo. Y esa fue la seguridad que tuvo Jesús. Y esa seguridad que tuvo Jesús es la seguridad que tú también necesitas en esta mañana. Esa es la seguridad que tú también necesitas en tu corazón y que yo necesito en mi corazón. Y esa es la seguridad que solamente proviene de Dios y que termina diciéndonos acá, ¿por qué no tienes que amar al mundo? ¿Por qué no tienes que amar esas 3 cosas? Nos dice, lo contrario a amar al mundo es esto. El mundo pasa y sus deseos. Todo eso que acabamos de ver pasa. El ser el centro del mundo pasa. El querer tus propios caminos pasa. El querer parecer importante y guardar las apariencias pasa. Eso pasa. Y sus deseos, todo eso es pasajero, todo eso es temporal. Pero, acuérdate de los peros, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, lo que está diciendo Juan aquí es lo contrario a amar al mundo es amar la voluntad de Dios. Es imposible que tú ames al mundo si amas la voluntad de Dios. Por eso, y no en vano, en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, la oración de Jesús, la oración de modelo que Jesús nos dejó, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero es Padre nuestro. Lo primero que estaba diciendo Jesús es, si quieres una relación de amistad con Dios, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo como tu Padre, no como tu pana. No te equivoques. Ser amigo de Dios no quiere decir que Él está al nivel tuyo. Él no es tu panita.
Él es tu Padre panita, si quieres verlo de esa manera. Pero es tu Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Estás más arriba que yo. Santo es tu nombre. No es peluquería Jireh, sino es santo es tu nombre, Yahweh. El gran yo soy, un nombre sobre todo nombre. Se trata es de tu nombre. Y lo primero que pide, ¿qué es? Venga el carrito que quiero. Venga el trabajo que quiero. Venga el aumento de sueldo que quiero. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo primero que pide Jesús, tu voluntad. Y el pan nuestro, danoslo hoy. Primero tu voluntad, después el pan. Pero lo tenemos al revés. Primero dame pan, después a ver si hago tu voluntad, Señor, porque no hay para comer. Primero tu voluntad, primero tu reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. La teología es perfecta. El mensaje de Jesús es perfecto, la Biblia es perfecta, no se contradice. Nosotros la sacamos de contexto y no la sabemos entender ni explicar. Pero si la leemos así, en contexto, verso a verso, vamos a entender que no podemos amar al mundo, no podemos amar y codiciar y desear todas las cosas de este mundo para nosotros, sino debemos anhelar es la voluntad de Dios. Señor, ¿me diste este trabajo para qué? Señor, ¿me diste este dinero para qué? Señor, ¿me puede comprar un mejor carro para qué es? Para venir a la iglesia, parquear, que me vean y salir chirriando llantas y no darle ni 1,000 pesos al que me lo cuidó. O ya que tengo carro, ¿por qué no llamo 2 o 3 a ver quién se viene conmigo y cómo sirvo a los demás? Ya que tengo carro, ¿por qué no en vez de salir corriendo en el café digo, hey, alguien va para donde sea que tú vayas, le sirve? ¿Será que dejo de mirarme en el espejo y empiezo a entender que hay mucho más en la vida que eso? Quiero invitarte a estar en pie en esta mañana para terminar.